predicar. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a tocar un tema en la palabra, un tema prácticamente tanto a jóvenes como a adultos y es posible hasta ancianos. Amén. Están cayendo prácticamente en la garra, en las mentiras, en las falacias del enemigo. El tema se llama el yugo desigual. Amén. Y a pesar de la advertencia, a pesar de la palabra de la escritura que te dice que no te unáis a un yugo desigual. Cuando la palabra te dice así, es que no te unas en matrimonio, no te juntes con personas que no tienen tus mismas creencias, tus mismos principios y valores cristianos. Pero lamentablemente el pueblo del Señor desde tiempos antiguos ha sido terco en ese punto. ¿Cuántos dicen amén? Amén, ¿verdad? Dice que por alguna u otra razón los cristianos son atraídos a ese punto. Amén. Cuando una persona se une a una persona, tanto para negocio, tanto para amistades, tanto en matrimonio, a una persona que no es cristiana, entramos en un periodo de ¿qué? De desobediencia. Amén. ¿Por qué? Porque desobedecemos la palabra del Señor, desobedecemos al Espíritu Santo, y cuanto más el Espíritu Santo te dice no te juntes con ese tipo de persona, que tiende a hacer el cristiano, hacer lo contrario. Amén. En desobediencia. Otras razones complejas son la soledad, que muchas personas sienten que ya se las va a llevar el tren y no se han casado. Amén. A mí me llevó mi esposa. Gloria a Dios. Entonces hay una soledad interna, es decir, llevo tantos años, 40 años, 50 años y todavía no me he casado. Todavía Dios no me ha dado la respuesta. Tal vez no es la prioridad que Dios quiere que tú te cases. Amén. Otro es la presión social. Amén. Otros dicen, ya estoy vieja, como hemos dicho. Otros ponen por encima el amor emocional antes que la creencia cristiana. Amén. Otros son porque desde niños están relacionándose. Otros son amistades. Amén. Y a este tipo de relaciones el Señor le llama un yugo desigual. No solo habla de matrimonio, sino de amistades, negocios. Amén. Dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 6, versículo 1 al 3. Tal vez lo buscamos o lo apuntamos en nuestros cuadernos, porque hoy no hay escritura en la pantalla. Se dio libre el de hoy. Gloria a Dios. Génesis capítulo 6, versículo 1 al 3. Leemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y el pueblo de Dios dice: gloria a Dios. Hasta la pantalla no quiere trabajar. Santo. Dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente el hombre es carne, mas serán sus días 120 años. Desde tiempos atrás el Señor viene tratando con su pueblo. Y aquí voy a aclarar un punto, mi estimado hermano, que cuando dice que los hijos de Dios se involucraron con las hijas de los hombres, no como muchos cristianos que llevan 50 años, 60 años en el evangelio y creen que son los ángeles que se metieron con las mujeres de la tierra. Ya te voy a aclarar y te voy a llevar punto por punto de quiénes son los hijos de Dios. Amén. Dice que viendo los hijos de Dios
que las mujeres eran hermosas. Dice que comenzaron a tomar mujeres para sí. Los hijos de Dios vienen de la descendencia de Seth. Amén. Hoy en la actualidad dice la palabra del Señor en Juan 1:12 que todos los que le recibieron y creyeron le dio ¿qué? La potestad de ¿qué? Ser hijos de Dios. Hoy tú y yo somos hijos. Amén. Cuando la Biblia habla de que los hijos tomaron para sí mujeres de las hijas de los hombres, habla de la descendencia de Seth, como se le conocen los hijos de Dios. Mira lo que nos dice en Lucas capítulo 3 versículo 38. Amén. ¿Lo apuntaron? Este es para que usted quede claro que si se le acerca un incircunciso, un inconverso, es decir, o otra persona, es decir, que los ángeles se metieron con las mujeres, que de ahí nacieron los gigantes, dice. No, dice la palabra del Señor que en el versículo 4 ya los gigantes existían para esos tiempos. Cuando las mujeres, los hijos de Dios se cometieron a meter con las hijas de los hombres. Amén. Lucas capítulo 3 versículo 38. Y dice, hijo de Enos, hijo de Seth, hijo de Adán, hijo de Dios. Y dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 4 versículo 25 al 26. Génesis 4, 25 al 26. Amén. Y dice, y conoció nuevamente Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Seth, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Seth también le nació un hijo llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. ¿Lo está viendo? Dice que Eva y Adán tuvieron otro hijo en reposición de Abel. Amén. Y dice que de ahí comenzaron los hombres a invocar el nombre de Dios. Entonces, cuando la Biblia habla de los hijos de Dios, habla de los hombres que están bajo la voluntad de Dios. Todo aquel que invoca el nombre del Señor, como tú y yo venimos a alabar y glorificar el nombre del Señor, somos hijos de Dios. Amén. Y cuando dice que las hijas de los hombres dicen que son aquellos hombres malvados, hombres que no temen a Dios, hombres que no están bajo la voluntad de Dios. A eso se refiere. Los hijos de Dios eran la descendencia de Abel, de Seth. Amén. Y vamos a aclarar otro punto para que usted le contrarreste, que no son los ángeles, son los hijos, nosotros los hijos de Dios. En Mateo 22:30 dice, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán a casamiento, sino que serán como los ángeles del cielo, como los ángeles de Dios en el cielo. Que cuando tú y yo estemos en la resurrección, dice que no nos daremos a casamiento y no lo podemos reproducir. Entonces no eran ángeles, eran los hijos de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es lo que está pasando hoy en día. El pueblo del Señor, por desobediencia, por razones algunas, están desobedeciendo la palabra del Señor y se están involucrando con personas no creyentes en Cristo. Por eso el Señor les advierte de un yugo desigual. Y miren lo que nos dice la palabra del Señor en 2 de Corintios capítulo 6 versículos 14 y 15. Amén. 2 de Corintios 6, 14 y 15. Y dijo, no os unáis el yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte del creyente con el incrédulo. ¿En qué tú y yo somos compatibles con una persona que no tiene a Cristo? En ninguna manera. Pero el problema es que por la desobediencia, el hombre, el hijo de Dios, el cristiano, tiende a desobedecer ese punto, a involucrarse
con personas que no son cristianas. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Dice que el significado de Belial viene del hebreo, que significa literalmente sin valor o sin provecho, derivado de la palabra beli, sin, y yal, valor, provecho. Dice que con el tiempo evolucionó para referirse a la corrupción, a la maldad, a la depravación moral, y se utilizaba para describir a una persona que había caído. Amén. ¿Qué es lo que nos quiere decir el Señor? Que cuando tú y yo desobedecemos la palabra del Señor y nos involucramos con personas que no tienen a Cristo, que no comparten tu misma fe, venimos a un peligro espiritual. Amén. Como tú, siendo cristiano, tienes tu negocio y vienes a ser socio con una persona que hace dinero no de buena fe. Amén. Dice que el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios dice que él le hablaba de un yugo desigual. Pero lamentablemente hoy en día estamos pasando por lo mismo. Estamos en una desobediencia, estamos viviendo donde el enemigo está aprovechando el tiempo, está aprovechando ese punto para sacar a los hijos de Dios de la iglesia, llevárselo al mundo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y dice la palabra del Señor en Oseas 4:6 que por falta de conocimiento, ¿qué pasó con el pueblo? Pereció. Hoy el Señor nos está dando conocimiento. Amén. Dice que cuando un creyente no hace caso a la Escritura, comienza a desobedecer, y la desobediencia es pecado. Estamos viviendo en tiempos peligrosos que el enemigo le está echando toda. Desde el principio el enemigo ha querido destruir al ser humano. Amén. En tiempo donde por falta de comunión con el Espíritu Santo se está careciendo de un discernimiento de espíritu. Se te acercan personas, se te acercan hombres disfrazados con palabras mentirosas, con palabras fatuas. Amén. Con mentiras para engañarte y buscar cómo sacarte del evangelio. Palabras disfrazadas, con falacia. Amén. Y vamos a ver los puntos de cuáles son las consecuencias al unirte a una persona en un yugo desigual, tanto matrimonio como negocio o como amistades. Amén. Porque ¿sabes cuál es el problema, mi estimado hermano? Una de las consecuencias que es apartarte de Dios. Porque tú te vas acostumbrando de punto a punto. Cuando mira, tú lo ves normal, lo que esa persona comienza a hacer. Hablar vulgaridades, hablar peste. Tal vez tú dices, no soy yo el que la hablo. Pero de tanto tiempo relacionarte con ese tipo de personas, vas a tener acarrearte. Amén. El problema es a quién estamos escuchando, a quién estamos viendo, con qué tipo de persona nos estamos relacionando. ¿Y sabes cuál es el problema, mi estimado hermano? Que esto no tiende solo a perjudicarte a ti, sino también a los tuyos, sino también a tu descendencia. Te lo voy a demostrar bíblicamente en Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. Y dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues, dice, la vida para que vivas tú y tu descendencia. Según lo que tú hagas hoy, va a traer consecuencias buenas o malas. Si tú decidiste obedecer a Dios, vas a acarrear algo bueno para ti, vas a obediencia. Pero si tú decidiste desobedecer la palabra del Señor, no solo trae maldiciones a ti, sino también a tu descendencia, a todos tus hijos. ¿Por qué? Por una falta de espera de la palabra del Señor. Amén. Un día de esto, casualmente veníamos hablando con mi esposa, que venía escuchando que ella venía hablando con su madre, y le dice que si de casualidad
la persona supiera con qué tipo de persona se va a meter, o con que esa persona, qué tipo de maldición que no ha rompido, ancestral, se está metiendo. Amén. A veces nos metemos sin esperar el tiempo del Señor, sin no esperar la palabra del Señor tampoco. Nos metemos con personas que no sabemos qué tipo de cadena ancestral está arrastrando. Amén. Y eso es lo que Dios nos quiere advertir como hijos de Dios, de no unirte en un yugo desigual, porque es un peligro para tu vida, tanto física como espiritual. Amén. Tú no sabes si esa persona no ha roto cadenas ancestrales. Y después miramos las consecuencias de un tiempo, de un tataranieto. Y dice, mira, le sacó los mismos modos al tatarabuelo. ¿Por qué? Porque son cadenas ancestrales que no se han roto. Si tuviéramos el conocimiento con qué tipo de persona nos vamos a meter, o por lo menos si escucháramos la voz del Espíritu Santo. Amén. Estamos viviendo en un tiempo donde el pueblo del Señor, por falta de entendimiento y guía del Espíritu Santo, no estamos viendo la luz del día. Y no es que el Espíritu Santo no te guíe, sino que tú no te estás dejando guiar por el Espíritu Santo. Amén. Dice que la segunda consecuencia, vimos que la primera era unirse en yugo desigual. La segunda es conflicto espiritual y falta de armonía. Amén. Falta de armonía con diferentes propósitos y valores cuando tú te unes a una persona. Porque tus valores, ¿dónde están? Tus principios, ¿quiénes son? Se llama Jesucristo. Pero cuando tú te unes con una persona incrédula, sus principios y sus valores están en el mundo. Hay algo opuesto. Amén. Y dice que esto comienza a tener un pleito, un conflicto. Amén. Dice que la prioridad de un cristiano, ¿cuál es? Levantarse en la mañana y buscar a quién? A Dios. ¿Y cuál es la prioridad del humano sin Cristo? Hacer negocio sucio. Gente que no ha amanecido el día siguiente y está pensando en la maldad que va a hacer al día siguiente. De eso es que el Señor nos advierte, de no unirnos a personas inconversas. Y ahí comienza el pleito cuando tú te unes a una persona inconversa. Comienza el pleito, los conflictos y ya no hay armonía. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dele palma al Señor entonces. No espere que yo le diga, dele palma al Señor. Si tú sientes que el Espíritu Santo te está hablando, déjate llevar. Amén. Porque te voy a poner un ejemplo. Una persona cristiana, amén, se casó con una persona inconversa por no escuchar la palabra del Señor o por no esperar el tiempo de Dios porque sentía que el tren se la estaba llevando. Amén. Miro mucho que están riendo. Gloria a Dios. Imagínense esa persona viene a la iglesia, su marido se queda en su casa haciendo ¿qué? Escuchando música mundana, bebiendo licor, viendo cosas innecesarias, cosas que están trayendo maldiciones a tu casa. Cuando tú llegas a tu casa como cristiano, como hijo de Dios, ¿qué es lo que encuentras? Un borracho lleno de demonios y comienza el pleito en decirle, ya, yo buscando de Dios y bueno, ¿y qué es lo que te dice el otro? Vos me conociste así. Y es cierto, tú lo conociste así, sabía muy bien que no quería nada de Dios, pero en así te uniste a esa persona. Amén. Eso es lo que pasa cuando una persona se une en yugo desigual. No hay armonía, comienzas a enojarte, muchas veces pierdes la bendición. Amén. ¿Por qué? Porque caíste en el juego del enemigo. Por eso Pablo decía que no se unieran en yugo desigual con los incrédulos. Pero el pueblo de los corintios, que eran tercos. Dígame, tercos como el pueblo de hoy en día. Amén. Tenemos al guía, tenemos al pastor que te dice, si te vas a, ¿cómo dice el pastor? Si vas a andar de novio, tráemelo para conocerlo. Amén.
El problema es que a veces nosotros creemos que hacemos las cosas y creemos que las hacemos inconscientemente. No, Santiago 4:17 nos dice que todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, que él es pecado. Amén. Lo tercero dice que trae las consecuencias: dificultad en la comunión, tanto física como espiritual. ¿Cómo así? Una persona que se ha unido a un yugo desigual, una persona que tiende a estar peleando continuamente porque el hombre o la mujer no quiere nada de Cristo, porque lo primero que dice: tú me conociste así, sabías que era borracho, sabías que era piduca, ahora tenés que aguantarme. Y aquella mujer: sí, te voy a llevar oraciones, pero llevó tantas las oraciones que llevan años en el mismo punto. Amén. Y vienes a perder una comunión física. ¿Por qué? Porque no quieres que tus hermanos en la iglesia, tus hermanos en Cristo, se den cuenta de tu situación. Porque lamentablemente el cristiano es chismoso. Cuando se te acerca no te dice: hermana, voy a seguir orando por vos. Solo te dice: ¿qué pasó? Sigue bebiendo oro, tíralo a la calle. No te dice una palabra: hermano, entregáselo a Cristo. Entonces la persona tiende a separarse, a ya no seguir, perder esa relación, a una comunión física y espiritual. ¿Por qué? Porque llegas a un punto que te sientes mal de tantos pleitos, de tantos conflictos, que ya no quieres ni orar, ya no quieres ni ir a la iglesia, no quieres seguir leyendo la palabra. Amén. Y de esas relaciones comienzan a menguar tu vida espiritual, tanto física como no espiritual. Por eso Pablo dice en 2 Corintios 6:14, dice: no lo unáis en yugo desigual. ¿Qué compañerismo? ¿En qué se parece la luz con las tinieblas? Si dice la palabra del Señor: si tú siendo luz, donde llega la luz, las tinieblas no prevalecen. Amén. Pero muchas veces por la desobediencia hacemos caso omiso a la palabra del Señor. Hacemos caso omiso a la guía del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te dice: date a la izquierda, y tú te vas a la derecha. Está como el niño que tú le dices: no haga eso, y lo termina haciendo. Aunque el Señor le diga: si lo haces te pego 3 coyundazos, lo vuelve a hacer. Amén. Así estamos nosotros como niños. Amén. Dice que el enemigo es astuto, pero no sabio. ¿Sabes por qué? El único sabio, el único que la sabe todo, se llama Dios. El enemigo es astuto. Él sabe cuál es tu punto débil y tu punto fuerte. Y el enemigo nunca te va a atacar por el punto fuerte. Siempre te va a atacar por el punto flaco. Amén. A veces yo me pregunto: ¿por qué punto flaco me atacará? Gloria a Dios, aleluya. Mi esposa se ríe. Si tú supieras cómo me dice mi esposa, por eso no quiero bajar de peso. Gloria a Dios. Santo. Dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 3, que dice que la serpiente se acercó a Eva. Y dice que con falacia, con mentira, diciendo: con que Dios le dijo que no comieran de ese árbol, que de que no comieran de ese fruto. Pero te digo algo, le dice la serpiente: si tú me haces caso y comes de ese fruto, serás semejante a Dios. ¿Y cuál fue el problema de Eva? Escuchar. Lo segundo que fue hablar, entablar una conversación con el enemigo. Yo siempre lo he dicho, que la tentación es tentación, pero es pecado cuando tú caes en la tentación. Amén. Dice que el versículo 6: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, era codiciable, agradable a los ojos, para alcanzar la sabiduría. Dice que tomó el fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Dice que Adán
dice que Eva comenzó a expresar lo que sentía. Y ese es el problema de hoy en día. Cuando tú entablas una conversación con el enemigo, cuando tú entablas una conversación que no tienes que conversar con una persona que el Espíritu Santo te dice, no te unas con ese tipo de personas. Apártate. Esas malas amistades, aquellos que dicen, no, el que pega porque quiere, no. Los mismos dichos están bien dichos. El que con lobo anda, a aullar aprende. Amén. Y no es que el que se corrompe solo, no. Tú no vas a ser más sabio que Dios. Si Dios te está diciendo que no te unas con eso. Amén. Y es como dice el pastor. Dice el pastor que el enemigo nunca se te va a presentar con una mujer greñuda, un hombre gordito así como yo. Se te va a presentar con un Ken, con una Barbie. ¿Para qué? Para hacerte caer, para engañarte, para que tú caigas bajo ¿qué? Y como hoy en día la juventud lamentablemente se está desperdiciando. ¿Por qué? ¿Por qué? Por la relación con el Espíritu Santo. La relación en lectura. ¿Sabes por qué el joven? Hoy el enemigo está presentando a un joven como esos que andan bailando en Plaza Inter con el pelo que parece canasto, con chapa, con los pantalones caídos hasta la mitad. Y dice que la mujer vio que era agradable. Y las mujeres hoy en día se están babeando por ese tipo de hombre. Amén. Y son personas conocedoras de la palabra del Señor. No, y como dice el pastor, este problema que a la evangélica no le gustan los tontos, les gustan los vivos, les gustan con palabras bonitas, se enamoran de palabras bonitas, se enamoran de cara bonita y después son el ay. ¿Para qué me casé con vos? Sos un caballo, me tratas mal. Después el ay, pero ¿de qué te sirve si desobedeciste la palabra del Señor? Dice que lo cuarto que trae, ¿habían cuánto? Cuarto dice que trae es desgaste espiritual y trae desánimo a tu vida. Amén. Un desgaste que viene debilitando tu fe en oposiciones, por una falta de apoyo, porque una persona sin Cristo no te va a apoyar en tu camino del Evangelio. Lo primero que te va a decir, andate vos a la iglesia, salvate vos. Y eso te comienza a menguar, te comienza a desgastar espiritualmente. Llevar tantos años y 40 años y no has visto un cambio en la vida de ese hombre o de esa mujer. Amén. Dice que viene con una fe cansada. Una fe cansada es que dice, sí, yo creo, pero en el corazón está diciendo que nunca se transformó este caballo. Amén. Con la mente dicen, sí, yo creo, pero con su corazón ya no creen. Esa es una fe cansada. Una fe que lamentablemente comienza a menguar en ese tipo de personas. Al ver que Dios nunca le dio respuesta, pero nunca le preguntaron al Señor, Señor, ese era el tipo de hombre que tú me diste. El primero que te va a decir el Señor, yo no te ofrecí un hombre que te va a llevar a lo contrario tuyo. Amén. Desde ahí que comienzas a debilitarte y a enfriarte espiritualmente. Pérdida de enfoque. ¿Sabes por qué? Pérdida de enfoque. Porque el tiempo que tú puedes dedicarle el tiempo al Señor en las mañanas, ese tipo de personas comienzan pleito desde la mañana. Ya no te aguanto esa tufalera de guaro. Ya no aguanto que me han dejado vomitado toda la sala. Me dejas tirado los platos. Entonces ese tiempo, en vez de dedicárselo al Señor en la lectura, en la oración, se lo dedica en el pleito, en el conflicto, y comienza el desgaste espiritual. Amén. Te influencia. Una influencia contraria a la tuya. Así como la persona se mete con una persona inconversa y dice, me lo voy a ganar para Cristo, pero lamentablemente se lo gana para ella, pero no para Cristo. ¿Quieres una buena relación? ¿Te gusta ese tipo de personas? Gánatelo primero para Cristo, después te lo ganas para ti. Amén. Pero hoy hacemos al revés. Me lo gano para mí, después me lo gano para Cristo.
Y ese es el problema. Vemos el ejemplo del rey Salomón, un hombre sabio. Nosotros ni a los talones la sabiduría le llegamos a Salomón. Un hombre que tenía muchas mujeres, que Dios para él era para hacer crecer la descendencia. Y le dice, todo este tipo de mujeres puedes tener, pero las de allá no, porque son inconversas, son pleitistas, son borrachos, son criminales, son ladrones. Pero ¿qué hizo él? Lo contrario de lo que Dios le dijo. Se terminó involucrando con mujeres que adoraban dioses ajenos. Terminó dudando de su fe cristiana. Terminó dudando, ¿por qué? Porque dice que levantó estatuas de acera. Comenzó a adorar ídolos y trajo consecuencias a su vida. Porque el Señor había dicho que el rey David no le faltara un hombre para que siguiera en su reinado. Pero tuvo que cortar el hombre terrenal y trajo un hombre espiritual, una de las descendencias de David, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Él cumplió su palabra, pero ya no los hijos de la secuencia que llevaban. Vemos al otro, a Sansón, un hombre con una fuerza descomunal, un hombre que tenía un propósito, pero ¿qué hizo? Se terminó metiendo con Dalila. Y muchos hoy en día se están metiendo con Dalila, traicioneros, que en vez de apoyarte, ellos buscan la contraria, cómo lastimarte, cómo dañarte. Amén. ¿Sabes qué significa un yugo desigual? Lo vamos a decir un poquito más rápido. Esta prédica sinceramente es como para un día domingo. Amén. Solo que me estoy saltando punto y punto. Dice que el significado de yugo, dice que antiguamente el yugo era una pieza de madera que se colocaba sobre el cuello de dos animales, generalmente bueyes. Amén. Yo hay un montón de bueyes con un yugo duro. Amén. Y dice que era para trabajar mutuamente arando la tierra. Amén. Tirando de una carreta. Y dice que para que el trabajo fuese eficiente, los dos animales tenían que ser del mismo similar tamaño. Dice que tenían que ser similar tamaño y tanto en fuerza. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa? Cuando yo tenía como 8 años, nosotros estuvimos viviendo al lado de Masaya. Y nosotros mandaban a ponerle los yugos a los bueyes para comenzar a arar la tierra. Y el que me mandaba me decía, tenés que buscar los dos bueyes que sean del mismo tamaño. No podés poner un buey y un burro. ¿Por qué? Porque terminarían lastimados su cuello. Entonces los dos tenían que tener la similitud e igual tamaño y la misma naturaleza. Amén. ¿Cuál es tu naturaleza? ¿Cuál es? Cristo. ¿Y cuál es la naturaleza del hombre? De todo aquel que no hace la voluntad de Dios y hace la voluntad del enemigo, ¿de qué? ¿Hijo de quién? Amén. Y dice que era crucial que ambos fuesen similar o igual tamaño o naturaleza. Dice que el apóstol Pablo usa esta metáfora para decirle a los corintios de no unirse a un yugo desigual, a una pareja que no es cristiana. ¿Por qué? Porque así mismo como se lastima el animal, muchos terminan lastimados espiritual y físicamente, golpeados el corazón con traición. Amén, con pleitos, marcando no solo tu vida, sino también la vida de tus hijos. Tus hijos están viendo todo lo que tú estás haciendo. Amén. ¿Y por qué? Porque te dejaste llevar por una emoción. Amén. Por eso hoy vamos a ver hoy en día cuántos cristianos con casamiento en yugo desigual ya sienten el matrimonio como una carga, como un tormento. Gente que no quiere ni llegar a su casa y lo primero que dice, ay, que si llego a la casa, ¿quién aguanta esa cocoroca hablando a cada rato? ¿Ah? Gente que cuando pudo haber salido temprano de su trabajo, pero no llega, porque ven el matrimonio como una carga. ¿Por qué? Porque se unieron a un yugo desigual por desobediencia.
Amén. Por eso vemos matrimonios cargados, fatigados, cansados por un matrimonio disparejo. Por eso el Señor dice: lleva mi yugo, que es fácil, y ligera mi carga. ¿Sabes por qué? Porque si tú haces la voluntad de Dios, tú sigues a Cristo y todo te va a salir bien. Pero si estás en contra, todo te va a salir mal. Por mucho que tú trabajes, por mucho que tú le hagas. Amén. Y dice que el significado, para terminar, el significado de Seth, dice que proviene del hebreo y significa puesto, designado o sustituto. Puesto, designado. Dice que Seth tuvo que, el Señor le dio a Adán y a Eva a Seth para reponer a quién, a Abel, para sustituir, para ser designado. Tú y yo fuimos designados a llevar el evangelio, llevar las buenas nuevas de salvación a aquellos que no tienen a Cristo. Fuimos llevados, fuimos designados para ser hijos y pueblo del Señor. Pero ¿qué pasa con una persona que está en un matrimonio en yugo desigual? Le dicen: mira, no vengo ahorita, voy a evangelizar. Ya, ¿y qué me va a dar de hartar a mí? Ya comienzan los pleitos. Ya no comienza a hacer tus asignaturas a lo que tú y yo fuimos llamados. Fuimos designados a predicar, a estar en comunión con Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. ¿Cuánto aprendimos hoy? Voy a terminar, pues, para que no son las 7:10. No se preocupe. Tú y yo fuimos designados, tú y yo somos hijos de Dios. Cuando el Espíritu Santo te dice: no te unas a una persona que no tiene a Cristo, a una persona que tiene trabajos ilegales. No, porque viste que esa persona le está yendo bien. Te comienzas a relacionar. Y Dios quiere lo mejor para ti. Dios quiere lo mejor para los jóvenes. Amén. A veces, ¿sabes cuál es el problema de los jóvenes? Que le dicen: mira, hijo, ese, no sé, no me agrada ese chaval o esa muchacha. La papá, usted como ya está viejo. Es lo primero que dice. ¿Por qué? Porque yo lo dije. Mi madre me decía: mira, esa chavala es vaga, solo en las calles le gusta andar. Que trabajamos en la alcaldía, le decía yo. Y ese es el problema del joven, no hacemos caso. Creemos que el primero que decimos: no, es que usted ya vivió su vida, déjame vivir la mía. Yo no voy a convertir, y estamos de transformar que los transforme. Amén. Por eso tú y yo tenemos que usar la sabiduría de parte del Espíritu Santo. Amén. Así que, mi estimado hermano, espero que esta palabra haya sido de vital bendición para nuestra vida, para nuestros corazones, para nuestros jóvenes. Amén. Así que, mi estimado hermano, esta era la palabra que quería compartir contigo. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde y te proteja por siempre. Y guarde a nuestros hijos. Así dejamos a nuestra hermana que va a recoger la ofrenda.